Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a otra sesión de Micro Divulga Ciencia. Gracias por sacar este espacio de mitad de semana, 4 de la tarde, hora de Colombia. Y digo hora de Colombia porque por ahí ya tenemos colegas que están conectados desde otros países también. Entonces, gracias por creer en que la charla podría interesarles. Espero puedan disfrutarla. Como les decía, esta es otra sesión de Micro Divulga Ciencia. Mi nombre es Manuel Pantoja Guerra, soy profesor catedrático de la Universidad Popular del Cesar en la ciudad de Valledupar, en el Caribe colombiano. Y soy profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Unilasallista Corporación Universitaria, que es una universidad privada que está en el área metropolitana de la ciudad de Medellín, en el centro del país. Microdivulga Ciencia es una estrategia que surgió como parte del interés de ambas instituciones. Nació en la Universidad Popular del Cesar, pero después por temas administrativos, entonces vinculamos a Unilasallista con un solo propósito y con un objetivo mutuo, y es extender el conocimiento científico hacia públicos que normalmente no están asociados con ese tipo de conocimiento y dar a conocer las bondades y el poder de lo que la ciencia representa para la construcción de una mejor sociedad. Nosotros estamos plenamente convencidos de que una sociedad mejor informada en ciencia siempre será una mejor sociedad porque podrá tomar mejores decisiones. En ese sentido, doy un saludo muy especial. Él no está conectado por diferencia de horario al profesor con el que esta iniciativa nació, que es Jair Yepes. Él actualmente ya no es profe en Unicesar, en la Universidad Popular del Cesar. Él trabaja en una empresa de temas biotecnológicos en Alemania, pero desde allá nos ayuda con toda la parte logística, con la gestión publicitaria, con la selección de temas. Entonces, muchas gracias al profesor Yair. Yo sé que no está conectado, pero él se conecta de manera posterior, porque nosotros tenemos canal de YouTube, tenemos Instagram, tenemos Facebook. Entonces, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Terminada la charla, un par de días después de terminada la charla, entonces están subiendo los videos al canal de YouTube para que usted lo reproduzca, lo vea las veces que quiera, para que se lo comparta a los amigos que podrían estar interesados en el tema, los profesores que puedan utilizar también este material como parte de sus clases, también de eso se trata de que lo hagamos masivo y que se difunda lo mejor posible. Antes de empezar, un saludo muy especial de parte de la jefe del programa de microbiología de la Universidad Popular del Cesar. No pudo conectarse porque se le cruzó esta reunión con otro compromiso que tenía como parte pues de sus responsabilidades como jefe del programa. Entonces un saludo para ella y un saludo de ella para toda la comunidad que se está conectando en este momento. Hoy tenemos, como siempre, la participación de alguien muy especial. Él se llama Daniel Echeverry. Daniel es egresado de nuestra universidad, Universidad Popular del Cesar. Actualmente es investigador de maestría en el Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico en la Universidad de Córdoba y hace un trabajo de investigación que podemos decir es de avanzada. Utiliza herramientas tecnológicas de punta, como es la metagenómica, ya él nos explicará de qué se trata, para mejorar los procesos asociados a el cuidado de la salud pública en el Caribe colombiano. La región Caribe en general está expuesta a muchos agentes patógenos que circulan en el ambiente, que es potencialmente infecciosos, de pronto que con la posibilidad de generar epidemias constantemente, su trabajo de investigación desarrolla estrategias para el diagnóstico temprano, para la búsqueda, para el rastreo, pero él nos explicará cómo se une una cosa con otra, ¿cierto? Para nosotros es muy grato por varias cosas. Primero, porque Daniel es egresado de nuestro programa de microbiología. Creo que es la primera vez que tenemos un egresado del programa en este espacio, así que espero que todos se lo disfruten. Doy también un saludo muy especial a quienes se conectan de otras instituciones, de otras partes del país. Eh, Tenemos a un colega no sé si hay alguien más, Bruno está conectado desde Bolivia, por ejemplo. Gracias, Bruno, por aceptar la invitación. Y especialmente a los estudiantes de medicina veterinaria de Unilasallista. Yo creo que habrán algunos de ellos
del semillero de fauna silvestre. Sé que se van a disfrutar esta charla también. Entonces, sin más preámbulos, Daniel, por favor, pues te presentas y estamos en tus manos. Al final, vamos a tener unos minutos para responder las preguntas. Es decir, que ustedes podrán activar sus micrófonos, interactuar con Daniel, preguntarle directamente. Y si no quieren hacerlo, pueden hacer sus preguntas al final o durante la charla en la caja de comentarios, en el chat de la llamada. Entonces, Daniel, muchas gracias, hermano, y bienvenido. Muchas gracias, Manuel. De verdad agradecido por este espacio y por esta oportunidad. Realmente mi intención el día de hoy es mostrar un poco de todo lo que estamos haciendo. De hecho, pues incluso antes de empezar con esta charla, pues incluso antes de hacerla estuve un poco nervioso, no solamente por el tema, sino también porque el enfoque en el cual yo me estoy dirigiendo puede estar un poco en controversia con algunos de los temas de formaciones que tenemos como microbiólogos. Sin embargo, en nuestra última conversación que tuvimos, siempre recuerdo unas palabras y es que nosotros los microbiólogos estamos obligados, por decirlo así, entre comillas, al estudio de los microorganismos, independientemente de la muestra o de dónde proviene, porque eso somos nosotros, somos personas que estudian a los microorganismos. Entonces, bajo este concepto, pues sí me gusta el tema de la salud pública y digo esto de manera entre comillas, hablando como la salud pública, como ese nicho o esa ecología, y trato de estudiar y comprender cuáles son los microorganismos que están presentes. Entonces, todo es una metáfora, pero creo que desde ese punto de vista podemos tratar o comprender un poco más y no alejarnos tanto de lo que nos vienen enseñando o el punto en que cuál sería el tema de formación de nosotros los microbiólogos en la Universidad Popular de Cesar. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Me informan, por favor, si logran ver. Regálenme un momento. ¿Pueden ver pantalla? Confirman, por favor. Sí, Daniel, se ve muy bien. Excelente, qué bueno. Listo. Bueno, entonces, retomando lo que estaba comentando, de hecho el tema de salud pública es un poco curioso, pero bastante interesante en muchos aspectos. De hecho, el tema de salud pública no fue tan popular hasta hace poco. Creo que la pandemia del SARS-CoV-2 nos ha dejado muchas enseñanzas, pero creo que uno de los puntos más importantes que nos ha dado a entender es que los microorganismos, aquellos agentes que son capaces de generar pues, una enfermedad, una epidemia, como se habla en temas de epidemiología, una pandemia, pueden provenir desde cualquier ámbito. Entonces, bajo este concepto, sí me gusta comenzar como que dándole un plus a lo que tiene que ver el tema de biodiversidad. Colombia, como ya lo sabemos, es un país bastante diverso en muchos aspectos, en temas de ecología, en temas de animales. De hecho, pues en algunos puntos somos catalogados como uno de los países, por ejemplo, en el caso de aves, como podemos catalogar como el primer país con una mayor diversidad, ocupamos un segundo puesto en el tema de riqueza de plantas, anfibios y así con otros grupos de organismos. Y esto lo hago desde el punto de vista para darnos a entender un poco más a la sociedad sobre la importancia que tiene la ecología y los animales, no solamente para salvaguardar la biodiversidad, sino también las implicaciones que podríamos tener. Uno de los aspectos que más tiene que ver es el tema de la invasión a los ecosistemas. Y esto lo digo desde el punto de vista de que alrededor del 60% de las enfermedades emergentes son de origen zoonótico, es decir, provienen de un animal. Entonces, si bien se sabe que muchas de las enfermedades provienen de animales, aún así hay áreas, diferentes áreas en Colombia y bueno, en el mundo que están siendo invadidas.
esto genera un mayor contacto con los humanos y por lo tanto es posible que se presenten enfermedades que pueden producir una epidemia o en el caso del SARS-CoV-2 una nueva pandemia. Entonces, en este punto sí me gusta como que dejar esa parte claro y ver no solamente la importancia en temas de ecología, sino también en temas de salud pública y saber manejar estos temas para poder afrontar lo que tiene que ver con, con todo lo que implica la parte de ecología. ¿Por qué lo hago o por qué menciono? ¿Por, por qué menciono este punto? Ya que pues en temas de zoonosis, uno de los factores que más influye es que en estas enfermedades emergentes o estas enfermedades que son nuevas, en muchos casos se transforman en enfermedades que son desatendidas. En el año 2015, según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 10 al 15% de la población en Colombia, lo que se traduce más o menos en 4 a 5 millones de personas o de habitantes, tuvieron que ser intervenidas por una enfermedad tropical desatendida. ¿Cómo así? Una enfermedad tropical desatendida o una enfermedad desatendida es aquella que no está dentro de los procesos de vigilancia o en su defecto, sí está en la vigilancia, pero no tiene tanta tanta importancia como lo pueden tener otras. Entonces, Colombia está dentro de esos países que tienen mayor población que es afectada por este tipo de enfermedades. Y esto no solamente tiene que ver con un proceso de vigilancia, sino que también, perdón, no solamente tiene que ver con la aparición o desaparición de enfermedades, sino que tiene que ver con los procesos de vigilancia. En temas de salud pública, la vigilancia de estas enfermedades está radicada por dos aspectos importantes: la vigilancia basada en laboratorio y la vigilancia sindrómica. La vigilancia sindrómica es aquella vigilancia que es la más común. Esta se basa o se enfoca en lo que tiene el paciente y es la primera línea o la primera herramienta que utilizan para poder diagnosticar o tratar de diagnosticar una enfermedad. Esto ocurre muchísimo, principalmente en los sistemas de salud que no cuentan con un nivel hospitalario alto. Entonces, como ponemos, como ponemos en ejemplo, pues sigo tratando el tema del SARS-CoV-2 porque creo que es un tema que muchas personas lo recuerdan bastante bien y es más fácil de pronto explicar algunos conceptos. Anteriormente, pues en la pandemia, una persona que llegaba con ciertos síntomas muy específicos, como es una gripa, fiebre, algunas dificultades para respirar, esto era un indicativo para saber si se hacían pruebas de diagnóstico, que es la vigilancia del laboratorio. Si esta persona no cumplía con ciertas características, esta simplemente era catalogada como otra enfermedad y por lo tanto no se daba prioridad. Entonces, basado en la vigilancia sindrómica, que es la vigilancia que ayuda al seguimiento de enfermedades a nivel poblacional, siempre o en la mayoría de los casos es importante una vigilancia basada en laboratorio porque esto es un poco más preciso. Sin embargo, ¿qué sucede cuando una vigilancia sindrómica no es correcta? ¿Cómo así? Es en el caso de algunas enfermedades que presentan síntomas similares. A este grupo de enfermedades lo llamamos síndrome febril inespecificado o síndrome febril sin foco aparente. Son aquellas enfermedades que inicialmente muestran sintomatologías muy parecidas que el personal médico no es capaz de diferenciarlo, como es el caso del dengue y la malaria. Una persona con dengue o malaria normalmente va a presentar una fiebre, cefalea o alguna otra sintomatología, pero esta no va a ser indicativa de decir está la enfermedad. Por lo tanto, pues en este caso lo que ocurre es realizar un proceso de diagnóstico o vigilancia dirigida. Es decir, bajo estas condiciones, una persona va a sufrir una serie de exámenes para poder llegar a un diagnóstico final. Pero esto ocurre en los casos donde el microorganismo es de vigilancia.
Pero ¿qué sucede cuando el microorganismo no es de vigilancia o es nuevo? Ahí resulta un poco más complejo para los sistemas hospitalarios entender o poder llegar a un diagnóstico final. Y esto no ocurre solamente aquí, sino que ocurre en muchos ámbitos. Uno de estos ejemplos es un estudio que realizaron en el año 2005, si no mal recuerdo, donde de 100 personas o 100 muestras recolectadas, alrededor del 29% eran generadas por leptospira, seguido de malaria, riqueza, hantavirus, incluso hepatitis B. Pero ¿qué sucede? Que un diagnóstico inicial de esas personas era dengue. Por lo tanto, ahí es donde se empieza a establecer y decir, no todo es dengue, porque ocurre muy frecuentemente en países tropicales como Colombia. Personas que llegan con cierta sintomatología y no tienen un diagnóstico previo o no tienen un foco aparente, lo asocian con dengue. Pero es muy complicado y es porque en algunos casos estos microorganismos no están dentro de la vigilancia o de los sistemas de prevención de los hospitales y por lo tanto no son diagnosticados. Y bueno, no me quiero centrar solamente en el tema de eh, sistemas clínicos, sino que normalmente, incluso en la industria alimentaria o en los sistemas de vigilancia ambiental, pues ellos ya tienen unos focos para hacer vigilancia, pero estamos descuidando todo lo que podría estar detrás de estos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Todo es dengue hasta que se demuestre lo contrario. Y no me quiero contradecir, sino porque en muchos casos es muy difícil, principalmente en países endémicos, encontrar la causa de una enfermedad. Entonces, esto lo relaciono principalmente con enfermedades infecciosas y específicamente con el síndrome febril inespecificado. No me quiero comprometer con otras patologías, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Esto ocurre normalmente con ciertas personas, pero ¿qué ocurre con algunas personas o algunas patologías, como es el caso de la gastroenteritis, o en enfermedades que incluyen o involucran al cerebro? Alrededor del 40% de las enfermedades gastrointestinales no tienen un diagnóstico. Es decir, la persona llega, manifiesta y no se sabe o no supo qué tuvo. Y peor es aún en el caso de enfermedades que involucran al cerebro, porque es un sistema muy delicado y se dice que alrededor del 60% de estas enfermedades no están diagnosticadas. Y esto lo quiero poner como un ejemplo. En este caso, había un niño de alrededor de 14 años, el cual estaba inmunocomprometido. Esta paciente recurrió en 4 meses 3 veces al hospital. A la tercera vez, esta persona tuvo que ser inducida a coma. En este punto, pues tomaron eh, ciertos muestras y de acuerdo a los antecedentes que el paciente presentaba, decidieron realizar un proceso de secuenciación masiva, un proceso de secuenciación metagenómica, que más adelante les voy a explicar de qué se trata. Bajo esta muestra pudieron obtener que habían algunas secuencias, alguna información relacionada con leptospira. El 100% de toda la información que pudieron obtener, solamente el 0.016% correspondían a leptospira. Algunas personas dirán, pero ¿cómo puedo yo confirmar eso? Pues realmente es más sencillo de lo que parece. Debido a la muestra, en este caso fue el líquido cefalorraquídeo, la persona al tema o al tanto de este proceso decidió realizar esta secuenciación, obtuvo gran información y a partir de ahí tuvieron una luz o una guía. Por lo tanto, luego esta muestra fue procesada por el CDC y finalmente se dieron cuenta de que sí, efectivamente era una leptospira, específicamente la leptospira Santa Rosae. Por lo, y a este punto le quiero decir de que con otros métodos o con otras técnicas, esta leptospira no hubiera podido ser diagnosticada. Entonces, vamos un poquito más
más allá sobre el tema de la secuenciación y la metagenómica. A este punto vamos allá a un caso de muerte generada por un virus. Y esto lo quiero comentar no para generar miedo, sino por la ventaja o la oportunidad que nos está ofreciendo la metagenómica. Si bien en este caso anterior la persona no murió y se trataba de una bacteria conocida, en este caso estamos generando nuevo conocimiento. ¿Desde qué punto? Y esto se trata de que tres personas de un rango de edad muy similar, los cuales eran criadores de ardillas, presentaron llegaron a un hospital, los cuales manifestaron ciertos síntomas y luego de 2 a 4 meses estos murieron. Bajo este punto, bajo este concepto, entonces lo personal médico entró en duda. Para eso utilizaron otra vez la herramienta de la metagenómica y procesaron diferentes muestras que hacían parte de diferentes tejidos y por lo tanto obtuvieron información sobre un virus llamado coronavirus. Este virus también fue detectado en la ardilla, por lo cual obtuvieron de que hubo un proceso de zoonosis. Pero aquí lo va lo interesante, este virus, este coronavirus es nuevo, relativamente nuevo, porque solamente tenía una similitud con otros organismos de un 70-80%. Es decir, que descubrieron un nuevo caso a partir de una muerte. Y esto solamente lo pudieron detectar a través de un proceso de secuenciación. Entonces, aquí sale la pregunta, ¿un flujo de trabajo por identificación de microorganismos, proceso tradicional o análisis metagenómico? Es un punto que ponemos en balanza para saber qué es lo mejor para el diagnóstico o vigilancia de microorganismos en un área específica. Bien, ahora estuvimos hablando de la secuenciación, estuvimos hablando de la metagenómica, pero realmente la pregunta ahora para poder comprender mejor es, ¿qué es la metagenómica? Antes de responder esta pregunta, pues vamos a retomar o a comprender unos puntos generales necesarios y es el material genético. El material genético más conocido es el ADN. El ADN se dice que es el código de la vida. ¿Y esto por qué? Porque este material o este compuesto, como lo queramos llamar, me da a mí lo que es necesario para yo saber si hace parte de un humano o una planta. El ADN está compuesto por nucleótidos. Los nucleótidos mayormente conocidos lo podemos representar por letras, en este caso para efectos gráficos, como es el caso de la citosina, que es la C, la guanina, que es la G, la timina, que es la T, y la adenina, que es la A. Dependiendo del orden de cada una de estas letras, me va a dar información a mí sobre un microorganismo o un organismo en específico. Y también podemos saber de que el orden es altamente aleatorio. Si bien pueden ser muy similares, siempre van a ser diferentes en algunos aspectos. Por lo tanto, el material genético o conocer el ADN me va a permitir a mí comprender muchos factores necesarios para llevar a estudios complejos, como es el caso de los que observamos. Incluso esto define a mí algunas características, como lo mencionamos acá. El ADN es lo que da diferentes características físicas que podemos observar en una persona, como es el color de ojo y la altura. Sin embargo, pues este material no es exclusivo de las plantas o los animales, sino que también lo podemos encontrar en los microorganismos que son causantes de enfermedades de importancia, como es el caso de la malaria, como es el caso de la tuberculosis, el toxoplasma, y pues sin obviar a un lado, dejar a un lado pues, el SARS-CoV-2. De hecho, el tema de la secuenciación ha tomado tanta importancia o tanta popularidad que gracias a esto pudimos obtener un proceso de acción pronta y podemos
caracterizar o poder comprender mucho mejor el coronavirus, lo que dio pronta acción, como es el caso de las vacunas o tratamientos, para poder contrarrestar esta emergencia. Entonces, la secuenciación metagenómica, para ya comprender, si ya sabemos que la secuenciación es saber el orden específico en el que va estas letras que les comentaba inicialmente, saber, es decir, saber ese orden para yo poder conocer un organismo, pues la secuenciación metagenómica hace referencia a yo saber cuál es el orden de estas moléculas en una cantidad de organismos presentes en una muestra. Es decir, que a partir de una muestra que yo tenga independientemente, yo voy a poder conocer el material genómico, el ADN de todos ellos simultáneamente. Y con esto yo voy a poder obtener información sobre la estructura, incluso el metabolismo de estos organismos. Entonces, yo con la secuenciación metagenómica puedo tener diversidad microbiana, puedo caracterizar de manera molecular estos microorganismos que están presentes. Y un paso más adelante a lo que se está aplicando hoy en día es la epidemiología molecular. Es decir, a través de estas técnicas, comprender mejor todos esos microorganismos que podrían estar afectando la salud pública en un ambiente determinado. Por eso la secuenciación metagenómica nos ha brindado una ayuda bastante grande para poder comprender todo lo que está sucediendo. Y ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer. Antes de poder seguir con el tema de la secuenciación o la metagenómica, debemos comprender o entender un poco de historia. La secuenciación de Sanger o la secuenciación de primera generación, como lo denominamos ahora, fue la primera herramienta que intentó comprender o tratar de, eh, o tratar de, evaluar de ver cómo podría ser la secuencia, o es decir, definir el orden de cada uno de estos nucleótidos en un genoma. Sin embargo, esta secuenciación resulta bastante tediosa en algunos puntos y su aplicación es limitada, ya que este solamente me da la información de fragmentos muy pequeños, puedes decir, de 200 a 1000 nucleótidos, es decir, 1000 letras, entre comillas. Sin embargo, pues es una tecnología que se sigue usando, pero debido a las necesidades y a estas complejidades para utilizar esta técnica, surge como esa necesidad de los científicos de utilizar este mismo enfoque, pero a una mayor escala. Por lo tanto, surge la secuenciación de segunda generación. Y esta es una secuenciación, como lo llamamos en algunos puntos, secuenciación profunda. La secuenciación profunda es la que me permite a mí utilizar la metagenómica, es decir, a partir de una muestra, comprender o conocer en su totalidad o en la mayoría todos los microorganismos que están presentes en una muestra. Pero esta secuenciación también puede ser utilizada en otros aspectos, como lo mencionaba, la secuenciación profunda, es decir, conocer a mayor escala o en mayor cobertura el material genético de un organismo. Si bien el proyecto del genoma humano fue completado con Sanger, que es la primera secuenciación, la primera generación de secuenciación, pues ahora, hoy en día, secuenciar el genoma humano puede durar alrededor de una semana, cuando la secuenciación de primera generación podría incluso tomar años poder completar todo el genoma humano. Y finalmente, para llevar una mayor practicidad y una mayor facilidad en trabajos de campo, porque la idea es utilizar esta tecnología en los diferentes ámbitos, no solo en laboratorio, ha surgido la secuenciación de tercera generación, la cual consiste en de pasar de grandes equipos a equipos portátiles que me permitan hacer la misma función en diferentes puntos geográficos sin depender de un laboratorio o con gran infraestructura. Esa ha sido la necesidad y por lo tanto ha llevado a surgir o a generar nuevas tecnologías
lo cual ha permitido estos avances, pero más que todos los avances, creo que vendrían siendo con refinar lo que ya conocíamos y ampliar nuestro conocimiento. Entonces, bajo este enfoque tenemos este ejemplo. Inicialmente con la secuenciación del primer genoma, que vendría siendo el de Haemophilus influenza, había una cantidad de información disponible, pero con el pasar de los años y el surgir de las diferentes tecnologías, hemos dado cuenta de que hemos pasado de una 50 millones de información, alrededor de 300 millones de informaciones relacionadas con, la, con los diferentes, organismos. Entonces, aquí ponemos otro ejemplo, que en el año 2010 había información de 1000 genomas referentes o 1000 datos referentes a Escherichia y coli, y luego en 7 años ya pasamos a 100.000. Y perdón, una de las tecnologías mayormente involucradas es Illumina y otra es Oxford Nano. Oxford Nano hace parte de la tercera generación, que era la que le comentaba. Resulta ser bastante pequeña, que al final les voy a mostrar, en comparación a una tecnología que es bastante conocida, como es el caso de Illumina. Bien, ahora, ¿cómo funciona esa secuenciación? Si bien partimos de un genoma original, un genoma grande, este va a sufrir ciertos procesos, como es el proceso de fragmentación. Es decir, tomar ese genoma y partirlo, valga el término, qué pena, en diferentes tamaños, productos que son conocidos, que van a ser luego leídos. Es decir, esta fragmentación va a facilitar al equipo poder leer. No es lo mismo leer un fragmento de 1000 nucleótidos o 1000 letras a leer 150 o 100. Por dos razones. Uno, facilidad para el equipo, y dos, una mejor precisión para darme el orden exacto de esas moléculas. Por lo tanto, es necesario este punto. Luego de estas lecturas, que nosotros llamamos reads, me va a permitir a mí poder ensamblar o poder obtener todo este genoma. Aquí lo podemos ver un poco más sencillo, y es que pasamos de una fragmentación, tenemos las lecturas. Recordemos que estas lecturas o estos fragmentos vienen siendo de aproximadamente 100, 150 nucleótidos, y por homología en los extremos, como lo vemos acá, yo voy a poder hacer un ensamblaje, lo que me va a permitir a mí obtener un producto mucho más grande, es decir, de varios fragmentos de 150 pares de bases o 100 nucleótidos, perdón, voy a poder obtener 1000, 10.000 o 100.000 nucleótidos, pero obviamente todo eso se hace con trabajo bioinformático. Pero lo que me refiero es que esta tecnología funciona de esta manera. Todo es por fragmentos pequeños que al final van a convertir en uno solo, y me va a poder dar a mí información de lo que está sucediendo en una muestra específica. Si bien entonces la secuenciación tiene diferentes utilidades, y dependiendo de la investigación que yo esté realizando, voy a obtener unos resultados. En el caso de la secuenciación por cultivos celulares, yo voy a tener todos estos cultivos. Por ejemplo, en el caso de las bacterias, pues en el caso de un cultivo viral, yo solamente voy a obtener información referente al virus que está presente. Esto es un poco aplicado a secuenciación profunda, como lo estamos mencionando, pero en el caso de comprender toda la ecología y todos los microorganismos que están en una muestra, existen otras alternativas, como es en el caso de secuenciación dirigida a bacterias, como lo mencionamos, secuenciación 16S. Es decir, esta secuenciación está dirigida a una región muy específica del genoma de una bacteria. Y esto me da una información bastante general de lo que yo quiero comprender. Luego está el metagenoma.
Aquí es donde hablamos de manera general, donde estamos tratando de conocer todo lo que está en una sola muestra. Finalmente, pues tenemos lo que es el viroma para tratar de comprender todos los virus que están presentes en una muestra y solamente enfocado en virus, o en su defecto la metatranscriptoma, que es tratar de comprender todos esos, eh, todo lo que tiene que ver con los metabolismos o las proteínas que están en un ambiente. Y esto está más relacionado con algunos procesos, por ejemplo, temas de diagnóstico en algunas personas que de pronto quieran conocer cómo es su metabolismo o la expresión de ciertas proteínas bajo ciertos enfoques. Por lo tanto, es otro tipo de investigación, lo cual pues nos da a entender de que la secuenciación tiene muchas aplicaciones dependiendo de lo que uno quiera realizar, y bajo este enfoque hay unas ventajas y unas desventajas. Sin embargo, pues la secuenciación me va a brindar una información mucho más amplia bajo cada uno de estos conceptos o factores que yo quiera aplicar en mi investigación. ¿Cómo lo podemos optimizar? Esto lo voy a hacer un poco más sencillo, y es que el tema de secuenciación metagenómica pues se parte en dos procesos. Una, que es la parte del tratamiento de la muestra, y dos, es el análisis de esos resultados. En el caso del tratamiento de la muestra, todo va a estar enfocado dependiendo de lo que yo quiera obtener o qué tipo de información yo quiero obtener. En el caso del Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico, hay dos enfoques. Una, que es el tema del viroma, es decir, virus que están presentes en una muestra, y en el caso del bacterioma, bacterias que están presentes en una muestra. Entonces, cada uno de estos enfoques tiene un proceso diferente. Sin embargo, el tema informático sí puede ser el mismo. ¿En qué aspecto? En dos puntos muy importantes: el hardware, que es la capacidad tecnológica a la cual yo tengo disponibilidad, porque para análisis de este tipo de ensayos se necesita un poder computacional bastante amplio, y por otro lado tenemos los software. Normalmente en este trabajo que se lleva a cabo, pues los software son de uso libre y de código abierto, es decir, que cualquier persona puede modificar para mejorar el programa. Entonces, suelen ser muy intuitivos y muy flexibles para lo que yo quiero hacer. Sin embargo, pues todo lleva a un mismo punto, y es analizar mis muestras para yo comprender qué es lo que está pasando. Entonces, rápidamente, en el análisis informático, pues miramos la calidad de mis secuencias, la calidad de mis muestras, por ejemplo, de todo lo que yo tuve. Hacemos un proceso de eliminación de fragmentos, información que de pronto no es útil. Finalmente pasamos al ensamblaje, que era lo que les comentaba. Y por último tenemos una asignación. Cuando ya tenemos todos esos fragmentos ensamblados, tenemos que asignarlos a algo. Por lo tanto, aquí está el punto. Y finalmente es tratar de comprender un poco más los microorganismos que sean de interés, que es lo que vendría siendo el último paso. Finalmente, pues tenemos el tema de visualización, interpretación de los datos, que pueden ser de diversas maneras de acuerdo a lo que yo esté enfocado, pero sobre todo me va a ayudar a responder preguntas muy importantes, que es: ¿qué función tienen los microorganismos presentes en esa muestra? ¿Hay diferencias significativas en la diversidad y abundancia? Es decir, si un microorganismo es más abundante o está en mayor presencia que otro. ¿Son diferentes? ¿Son iguales? ¿Son similares? ¿Están relacionados? Ese tipo de respuestas, ese tipo de preguntas las puedo resolver con la metagenómica. Y por último, tenemos qué genes o qué vías funcionales son los que yo puedo encontrar. Entonces, la metagenómica es muy abierta en muchos aspectos, y por lo tanto me permite muchas cosas de acuerdo eh, al enfoque y
tipo de actividad que yo esté realizando. Entonces, ¿qué condiciones se necesita para un buen diagnóstico por análisis metagenómico? Recordemos que si bien la metagenómica es una herramienta amplia que no solamente se utiliza en los sistemas de en vigilancia en salud pública, es una herramienta que se utiliza mucho en temas de microbiología y ecología ambiental. Entonces, dependiendo de mi enfoque, pues yo tengo que ver cuáles son ciertos parámetros. En el caso de diagnóstico por metagenómica, es importante que la abundancia de ese microorganismo que yo quiero encontrar, porque realmente no sé qué es lo que está, qué es lo que podría estar presente, debe ser medido en RIS, acuérdense, lecturas, y entre mayor número de lecturas tenga ese microorganismo, me puede dar una mayor información sobre su genoma o sobre la funciones que estén realizando en un ambiente. El número de RITs de microorganismos de interés pues debe representar al menos un 0,1% para que me permita a mí tener certeza contundente de la presencia de este microorganismo y sobre todo caracterizarlo. Y finalmente, pues el fragmento que yo tengo de ese genoma, pues la idea es que tengan un umbral mayor al 75%. Sin embargo, no podemos obviar de que si se trata de un microorganismo nuevo, estos no van a ser tan similares. Entonces, no podemos descartar esta posibilidad de que tenga un microorganismo nuevo que sea muy, muy diferente a los que ya están conocidos, a los que ya están en proceso de caracterización. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, la metagenómica sirve para vigilancia y detección de patógenos en animales silvestres. Si bien ya hablamos de la metagenómica para el diagnóstico y sabemos que sirve bajo ciertas características y ciertos factores presentes, pues, ¿cómo lo podemos aplicar entonces para la vigilancia de microorganismos? Esto para tratar de hacer un sistema de prevención, tratar de saber qué es lo que está circulando y estar un paso adelante a una posible pandemia o epidemia. Aquí vamos un ejemplo muy, muy rápido, y este es el caso de detección de patógenos a través de metagenómica en mosquitos. ¿Por qué lo enfoco en mosquitos? Porque este es uno de los vectores de mayor importancia. Si bien recordamos que el mosquito hace parte o es el vector relacionado con transmitir el virus del dengue, una enfermedad tropical que es bastante endémica en países tropicales. Entonces, el mosquito no solamente transmite dengue, sino otros virus que están relacionados que llamamos arbovirosis. Las arbovirosis suelen tener síntomas similares. Entonces, los mosquitos tienen esa capacidad, y bajo ese enfoque, como es, los sistemas de vigilancia están muy arraigados o establecidos en los mosquitos para tratar de ver si hay algún virus que está circulando en un ambiente. Y esto lo podemos ver en estos dos estudios. En el primero pudieron encontrar nuevas, nuevas variantes, perdón, del virus del Zika, mientras que en otro, en una localidad de China, pudieron encontrar el virus de la encefalitis japonesa en mosquitos. Entonces, bajo esta información se dan cuenta de que cuáles son los procesos que deben tener los sistemas de vigilancia, las entidades gubernamentales frente a esta situación. Es decir, debemos estar un poco adelante para evitar posibles brotes que puedan generar una afección, una sobrecarga a los sistemas de salud. Otro ejemplo, y en este caso de los murciélagos, nos damos cuenta que es un grupo de murciélagos del viejo mundo, haciendo referencia a, a los continentes como Europa, África, Asia, descubrieron de que estos podrían tener virus o albergar virus relacionados con el virus MERS. Recordemos que el virus MERS fue el causante de la pandemia por coronavirus en el Oriente Medio en el año 2011. Entonces, nos damos cuenta de que sí es posible y sí es viable realizar estos sistemas de vigilancia para tratar de comprender y evitar posibles situaciones
de brotes epidemiológicos. Ahora bien, ¿qué avances se han obtenido en el instituto respecto a la detección de patógenos de importancia médica y animal a partir de metagenomas? En el instituto, bueno, como lo mencioné, actualmente estamos realizando varios proyectos relacionados con la búsqueda de patógenos de importancia de salud pública y animal, en ciertos vectores y hospederos, como lo son mosquitos, garrapatas, murciélagos y roedores. En el caso, en este caso, uno de los resultados que hemos obtenido, se han tomado muestras de garrapatas pertenecientes al departamento de Córdoba y al departamento del Cesar, en el cual se han obtenido información de un virus llamado Gimentic virus, perdón. Este Gimentic virus, de acuerdo a lo que se ha reportado en la literatura, nos dimos cuenta que tiene sintomatología muy similar al virus del dengue. Por lo tanto, nos surge la duda o alguna hipótesis de que algunas de las personas han podido tener exposición a este virus anteriormente y han pensado que tienen dengue o por su defecto una enfermedad con síndrome febril sin foco aparente. Y es posible que esa persona haya ido a un hospital y se haya ido sin un diagnóstico claro. Entonces, nos damos cuenta de que este virus está circulando en el departamento del Cesar y es de importancia en salud pública. Sin embargo, pues este virus no es conocido o muy conocido en el departamento ni en Colombia. Incluso hay pocos reportes. Por lo tanto, pues es importante que los sistemas de vigilancia también estén enfocados en este nuevo virus o en este virus que sabemos que está presente en Colombia. Por otro lado, los avances que tenemos, también hemos descubierto un nuevo coronavirus. Este coronavirus está asociado a murciélagos, principalmente murciélagos neotropicales o aquellos llamamos que son del Nuevo Mundo. Este nuevo coronavirus solamente es un 70% similar a los coronavirus ya establecidos. Actualmente estamos realizando unos ensayos y adelantamos unos estudios con universidades extranjeras para tratar de comprender si este coronavirus es patógeno o puede ser o de importancia animal, ya que los avances que tenemos nos arrojan alguna similitud con algunos coronavirus que son relacionados con cerdos. Sin embargo, no podemos aclarar hasta el momento esta información. Sin embargo, pues adelantamos nuestros estudios basados en estos datos. Por otro lado, tenemos los datos de un nuevo virus de la influenza. En este caso, pues tratamos de una influenza A, específicamente de los murciélagos, una influenza A que viene dependiente de los murciélagos. De hecho, estos datos relacionados con los virus de murciélagos, virus de la influenza de murciélagos, es relativamente nuevo. Los primeros datos surgieron en Guatemala, luego en Perú, y ahora vendrían teniendo estos últimos resultados ahora en Colombia. Por lo tanto, estamos proponiendo un nuevo virus de acuerdo a las muestras obtenidas en los murciélagos del departamento de Bolívar. El coronavirus hace parte del departamento de Córdoba. Finalmente, pues, para tratar de ya pues, finiquitar este punto, tenemos esta pregunta y ¿es costoso procesar muestras a través del metagenoma? Pues realmente todo depende del enfoque y las herramientas que estemos utilizando. Como les comentaba, este es el Illumina, un equipo bastante conocido que es de segunda generación. Y por otro lado tenemos el Oxford Nanopore. Aquí lo comparamos con una micropipeta y vemos que es bastante pequeño. Y esa es la practicidad que nos ha llevado este equipo, que con este podemos obtener los mismos resultados con Illumina. Y en el del medio es el secuenciador que tenemos disponible, el DNB G50 MGI y el Oxford Nanopore. Son dos secuenciadores que tenemos disponibles en el laboratorio para todo lo que tiene que ver con sistemas de vigilancia. ¿Cuánto costaría aproximadamente procesar una muestra?
de $350 más o menos, dependiendo, para Illumina, de 350 a $450 para MGI, y para el caso de Oxford Nano, pues, un poco más económica, de $136 aproximadamente. Recordemos que estos costos tienen que ver o están relacionados con información como es procesamiento de muestra, procesamiento bioinformático, todo lo que tiene que ver para poder dar o conocer todo lo que se encuentra pues en esa muestra. Entonces, podría ser más económico dependiendo la popularidad o el número, por decirlo así, de las veces que puedan ser utilizadas. Y es que a medida que estas tecnologías puedan ser más utilizadas, más comunes, pues va a ser más económicas y accesibles para el personal científico. Finalmente, los retos que tenemos es el tema de sensibilidad, especificidad y estandarización. Y esto tiene que ver con la capacidad de poder diagnosticar o tener resultados en una muestra. Y es que si bien la metagenómica me permite conocer todos los microorganismos presentes en una muestra, estos son dependientes. Es decir, si yo quiero buscar un microorganismo que solamente se encuentra en sangre, la muestra que yo debo utilizar no debe ser un tejido. Entonces, es muy importante también qué tipo de muestra yo debo utilizar para optimizar los resultados. La optimización, el flujo de trabajo es otro de los puntos, y realmente es algo que se está obteniendo con las nuevas tecnologías más prácticas, más pequeñas y más fáciles de utilizar. Y el tema es finalmente el costo de los equipos. Como les comentaba, la popularidad está aumentando, pero aún así no es lo suficiente para que estos sean muy accesibles para personales que están incurriendo o van a iniciar en este proceso de secuenciación. Muchas gracias, y pues aquí mostramos algunas de las imágenes relacionadas con el procesamiento de las muestras. Este proceso se llama preparación de librerías, y todo lo que tiene que ver con preparar la muestra, tener todo lo necesario para que esta finalmente pueda ser llevada al equipo y obtener toda la información. Esta es parte del equipo, no estamos todos. Y aquí tenemos otra pequeña fotico buscada de manera rápida para mostrar una parte de todo el equipo que está pues detrás de todo este trabajo. Y al fondo podemos ver pues, el Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico en la Universidad de Córdoba. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel. Muchas gracias por tu presentación, muy ilustrativa. Yo creo que atinamos en cuanto a lo que decíamos al principio, de hablar de una manera que la secuenciación pueda ser entendida en su idea general, ¿cierto? Lo que significa realmente la metagenómica. Bueno, yo quisiera saber si hay alguien que quiera hacer una pregunta. Aprovechemos entonces a Daniel, si algún profesor o algún estudiante de las universidades en las que presentaron su conexión, de las que yo sé que hay estudiantes de Unilasallista, estudiantes de la Universidad de La Guajira, seguramente de la Universidad Popular del Cesar también, profesores. Entonces, si hay alguien que quiera hacer una pregunta, es el momento, puede activar el micrófono. Mientras se deciden, mientras se deciden, ¿cierto? Mientras escriben la pregunta o mientras de pronto la van formulando y activan el micrófono, yo sí tengo un par de cosas, Daniel, por preguntar. Bueno, lo primero, la parte que nos mostraste aquí, obviamente, hizo mucho énfasis en la parte de laboratorio, ¿cierto? Pero detrás de esa parte de laboratorio se genera un mundo de información, se genera mucha información. Convérsanos o tienes alguna idea acerca de qué debemos tener en cuenta para lo que sigue después, es decir, la parte del manejo de los datos, la parte de bioinformática.
En tu proceso de investigación, ¿has tenido entrenamiento en esa parte o lo hacen en colaboración con alguien más? ¿Cómo están manejando eso de la información? Porque una cosa es decir, bueno, yo hice esto, se me generaron estas secuencias, pero estas secuencias realmente significan esto. O sea, tenemos posiblemente estos organismos circulando en medio de nosotros. Cuéntame sobre esa parte bioinformática, ¿cómo la maneja? Bueno, de hecho, es un poco gracioso porque realmente eh, ha sido un proceso tanto de aprendizaje como de colaboración. De hecho, Ujú, la persona que de pronto nos colaboraba en ese punto o nos ayudaba, pues es un profesor de la Universidad de Sucre. Realmente es una persona que ya tiene muchos años de experiencia en la parte de análisis bioinformático. Realmente no, no quise enfocarme o centrarme mucho en ese punto porque puede ser bastante complejo en ujú. algunos aspectos, entonces no quise como saturarlo. Pero bueno, sí, eso ha sido un proceso de aprendizaje y de hecho tiene que ver mucho con la parte de programación. Hay algunos software que se necesitan algún un conocimiento básico, pero pues no son todos, sobre todo porque a partir de estos archivos obtenemos un mundo de informaciones. Entonces, es tratar de filtrarlas para saber qué es lo que queremos. Entonces, ahí es donde está de pronto la dificultad en algunos procesos. En este caso, nosotros lo que tratamos de hacer es utilizar una base de datos completa, es decir, una base de datos que tiene información de genética de muchos microorganismos, de muchos organismos en general, una base de datos, sí, completa del NCBI y Ujú. de realmente, pues ahí tenemos información de organismos y por Para, lo tanto el software lo que va a hacer es ir comparando cada uno de los fragmentos que yo tuve y finalmente o sea, al final me va a arrojar ciertos datos que luego pues van a ser procesados en otros software y que visualmente me van a dar gráficas, me van a dar esquemas, me van a dar árboles, me van a dar toda esa información y ya con esto yo puedo depurar qué es lo que me interesa a mí. Entonces, de hecho, una de las diapositivas mostraba que en la formación, perdón, en la información y presentación de los resultados, se juega mucho con las gráficas, con, por ejemplo, gráficas de barras apiladas, por ejemplo, gráficas de distribución, cosas así, para tratar de comprender los taxones ujú. presentes. Y ya después de los taxones, yo me voy a lo específico y pues ya obtener esa información como tal. Entonces descarto lo que no me interesa o lo que no está, por ejemplo, en el caso de los murciélagos, que de pronto es mi área, muchas veces tengo información del sistema de la alimentación que ellos pueden tener, como en el caso, información referente a la soya, algunas plantas. Ese tipo de información yo la descarto y solamente me quedo con información con los virus, bacterias, parásitos. Ese es mi Ujú. enfoque. Y lo demás lo Y, descarto para que sea más fácil cómo procesar esa información en cada una de las muestras. y, Entonces, sí, es y, un y, mundo. y Daniel, en ese caso, cuando estás haciendo tus muestreos en campo, ¿las Sí. muestras se procesan por individuo muestreado o se procesan pool de muestras? ¿Cómo se procesa eso? Bueno, de hecho, es una buena pregunta. Todo depende, de hecho, se puede utilizar procesamiento individual, pero este tipo de muestras por temas de optimización, tratamos de generar pools pero siempre y cuando cumpliendo ciertos criterios. Por Eso. ejemplo, ubicación geográfica, es decir, un mismo punto geográfico y dos, especie. Ah, bueno, Ujú. y en el otro, bueno, no hablemos de especie, hablemos de organismo. Dependiendo del organismo y por otro lado, la época. Entonces, Venga, dependiendo venga, de eso, espera, un paréntesis. Cuando me hablas de organismo es que, por ejemplo, si van a muestrear murciélagos en un mismo punto geográfico, puedes tener dentro de un mismo pool
varias especies de ese tipo de organismos. No. O tienes, No, hablo, o necesitas clasificar los 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 murciélagos por murciélagos. especie. Sí, Ok. debo organizo los murciélagos, por eso en campo hacemos un captura, toma de muestra e identificación. Cuando tenemos la identificación, ya dependiendo de la abundancia de los animales, armamos los pools de Ok. muestra. Entonces, un pool podría estar conformado por 5 animales o 10 animales, dependiendo de la cantidad. Y esta va a ser mi muestra. Entonces, ya no estaríamos hablando de un individuo, sino de lo que podría estar circulando o estar presente en diferentes animales, pero desde un mismo punto geográfico y en Ok. una época en específico. Para eso por temas optimización eh, de los recursos, más que todo. Ujú. Se podría hacer Bueno. individual, pero imaginemos que tú tienes 100 animales, tener 100 secuenciaciones. Una, el tema de análisis informático se resulta bastante complejo. Y Ujú. dos, el tema de costos es muchísimo. Claro. Entonces, esos 100 animales los podemos reducir a 20 o incluso a 10, dependiendo de la abundancia y qué tan diferentes son. Y, si somos estrictos y somos como desde el punto de vista de la microbiología y sobre todo de la microbiología asociada a enfermedades infecciosas, sabes que nosotros tenemos que cumplir una cosa que se llama postulados de Koch. ¿Cierto que sí? Que los Ujú. postulados de Koch dicen que sí, para poder aportar la evidencia necesaria de que un organismo es el realmente causante de cierta enfermedad o cierto brote, siempre se va a requerir en algún momento, aunque tengamos tecnologías de secuenciación muy avanzadas, se va a requerir cultivar el microorganismo. Entonces, en ese sentido, están considerando recursos tanto logísticos como de laboratorio para cultivar ese tipo de virus. O sea, están buscando o han pensado o han considerado el cultivo de virus en líneas celulares. Realmente sí, pero de acuerdo a algunos factores, como es el tipo de microorganismo que a veces estamos tratando, como puede ser los coronavirus, estos requieren ciertas características para poder ser cultivados. Y Ok, no hablo desde el punto de vista de las células, sino hablo desde el punto de vista de la de bioseguridad. condiciones de laboratorio. Ujú. Exactamente. Ok, Entonces, podemos querer cultivarlo, pero si no tenemos las condiciones ideales para cultivarlo, es mejor evitarlo. Pero sí es posible y sí estamos optando por hacer un proceso de cultivo y combinar esa metagenómica o esa secuenciación con la virología clásica, que nos ok. permiten tener una mayor información y soporte más robusto de estos resultados. Sí, muy interesante y sobre todo para mí fue revelador, aunque pues dentro del contexto de lo que significa la diversidad colombiana, como lo decía al principio, pues lo raro es que no encontremos cosas nuevas, ¿cierto? Eso sería lo raro porque somos un país diverso, pero el hecho de que hayas encontrado y que con el equipo de trabajo hayan encontrado la circulación de un tipo de coronavirus que pudiéramos decir es local, entre poblaciones de murciélagos de verdad resulta interesante. En ese sentido, mira que la profesora Sandra Rodríguez de la UPC nos pregunta que en qué otros tipos de enfermedades tropicales han explorado y yo te la completo. Además de murciélagos, ¿qué otro tipo de organismos han explorado también? Bueno, idealmente nosotros nos enfocamos en organismos que tienen una mayor importancia, como lo habíamos comentado, pues murciélagos, mosquitos, pero también nos enfocamos también en garrapatas y también nos enfocamos en roedores. Hasta el momento en roedores no hemos obtenido de pronto información referente a algún virus de nuestro interés, pero sí nos hemos dado cuenta que hemos obtenido información de algunas bacterias. Por ejemplo, en el caso de algunas salmonelas, hemos encontrado algunos puntos referentes con Rickettsia. De hecho, uno de los datos que mayor pues, importancia hemos tenido es el tema de una bacteria llamada Borrelia. Borrelia es el género que tiene una borrelia llamada Borrelia burgdorferi, causante de la enfermedad de Lyme.
La enfermedad de Lyme es una enfermedad bastante frecuente en Estados Unidos y encontrar este género aquí en garrapatas de Colombia, pues ya es un avance bastante importante. De hecho, estamos siendo como que parte de los pioneros en encontrar o en obtener nuevos resultados que pueden ser muy importantes en el tema de salud pública. Entonces, ese es el enfoque que queremos dar, que la metagenética nos está permitiendo conocer cosas nuevas cada vez más y a medida que avancemos en esto, vamos a encontrar más cosas. De hecho, no hemos terminado de analizar los resultados y ya hemos obtenido una cantidad de información muy interesante e impresionante. De hecho, por ejemplo, murciélagos hemos encontrado lo que es algunos tripanosomas, en algunos, por ejemplo, otros parásitos, hemos encontrado una diversidad de bacterias bastante. En garrapatas, lo que comentábamos con el tema del Gynventic virus en el Cesar. Entonces, estamos avanzando poco a poco, pero vamos avanzando y vamos obteniendo información muy importante para el sistema de salud pública y pues también animal. Y te hago una pregunta ya que mencionas el tema de salud pública. Con esta información que nosotros tenemos, ¿cierto? Que, bueno, ustedes suministran, la publican, se haga un artículo científico, pero más allá de eso, más allá de la curiosidad científica, más allá de la publicación del paper, que seguramente saldrán muchas publicaciones en muy buenas revistas internacionales, más allá de eso, ¿cómo se convierte toda esta información y este trabajo en una solución? ¿O de qué manera aporta a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esas regiones? De hecho, bueno, uno de los puntos que tenemos enfocados en los proyectos es que a partir de los datos obtenidos, porque inicialmente la pregunta de nosotros es, ¿qué está circulando? Después de hacer los análisis nos dimos cuenta, sí, sí están circulando en microorganismos, pero son importantes en salud pública, pues toca que terminar de determinarlo. A partir de estos resultados, la idea es ir de la mano con los sistemas gubernamentales, como en el caso de Secretarías de Salud, suministrar este tipo de información para iniciar pues los procesos que tengan que ser correspondientes para el tema de vigilancia. La idea es siempre enfocarnos en temas de apropiación social y cómo podemos utilizar estos resultados para ayudar al tema de la comunidad. Por eso nosotros, como investigadores, la idea no es, o nuestra intención no es que los hospitales tengan un secuenciador, no es que la Secretaría de Salud tenga un secuenciador, no. La idea es que los sistemas de salud se unan con las universidades y de esta manera haber un complejo de información, es decir, en el que la universidad genera datos de vigilancia, pero que los sistemas de salud también los proporcionen. ¿Para qué? Para que haga una retroalimentación y así poder obtener o dilucidar bien cómo es esa circulación o cómo es, qué importancias o qué es lo que está sucediendo a nivel local o a nivel regional. Esa es la idea o el enfoque de nuestro proyecto. Buscar qué es lo que está pasando, qué es lo que está circulando, si es de importancia y si es de importancia, notificarlo, darlo a conocer para seguir con los procesos correspondientes. Ok, ok. Nos pregunta, hay una persona que nos hizo una pregunta, pero no se identifica completamente. Pues aparece solo una letra J. Entonces, J, nos pregunta qué aproximación hay acerca de Ehrlichiosis. Que se han hecho algunos estudios o dentro de los estudios metagenómicos tienen datos asociados a Ehrlichia. Sí, de hecho, hemos obtenido algunos datos de diferentes serotipos. Hemos encontrado O157H7, O111, todo este tipo, pues, diferentes serotipos principalmente en murciélagos, ya que el tipo de muestra que obtenemos no es invasivo, es decir, son Ujú, hisopados ujú, dependiendo del animal, son hisopados rectales, por lo tanto, estos animales se les toman muestras y son liberados nuevamente, ya que ujú. por temas de todo lo que tiene que ver con la parte de ecología y conservación,
pues los procesos ya de experimentación y sacrificio para este tipo de investigaciones no es recomendable y no se puede hacer. Por lo tanto, pues este tipo de muestras sí nos arroja esto. Nuestro enfoque o nuestra línea está principalmente en virus, pero sí hemos obtenido estos datos. Igual la idea es terminar de pues, procesarlos de tal manera que podamos obtener un panorama más amplio. Y en su defecto, si es posible, tener no sé, cultivos bacterianos o algo que nos permitan una caracterización mayor. Pero sí lo hemos encontrado, principalmente en murciélagos. Ok. Y nos hace una pregunta Ervin, de aquí CPF, no sé si es Pérez Fernández, si es Ervin Pérez, un saludo. Un saludo a la distancia, gratos recuerdos. Dice que cómo se proyecta el panorama de la metagenómica y su implementación en redes hospitalarias públicas y privadas. Yo creo que va muy en la medida de lo que estabas diciendo, para el diagnóstico más acertado de las enfermedades. Yo creo que con lo que Así dijiste es. ahorita lo respondiste muy bien. Yo creo que la pregunta va muy en el sentido de eso, ¿cierto? Claro, así es. La idea es principalmente porque los sistemas de vigilancia actuales están enfocados en ciertas enfermedades específicas. Es decir, la metodología que está establecida está dada principalmente a qué es la enfermedad que mayor circula. Por ejemplo, en el caso de Córdoba, el dengue es una de las enfermedades. En el caso de malaria, pues es otra. En el caso del Chocó, los sistemas de vigilancia no están radicados, no están enfocados en dengue, están enfocados en malaria. Y así sucesivamente los diferentes sistemas gubernamentales pues establecen unas medidas prioritarias de acuerdo a lo que mayormente circula. Pero entonces eso es lo que ha dado que hay una deficiencia o un punto de quiebre y se están obviando otras. Por eso lo decía al Ujú, principio. O sea, no todo es dengue, pero ujú, ¿qué sucede? Que todo es dengue hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué? ujú. Porque no hay pruebas, no hay manera de demostrar de que eso no es dengue. Y entonces la idea es que en esos casos complejos de diagnóstico, la metagenómica sea la solución, de Ok. poder llevar una respuesta a lo que está sucediendo en un paciente. Esa es la idea. Ok, excelente, excelente. Yo creo que la idea muy clara y muy entendida. O sea, yo creo que la idea en general. Y yo quiero cerrar de pronto, si nadie más tiene una pregunta, con esta, si nadie más tiene más nada que preguntar, yo quiero cerrar con esta pregunta. Y es, ¿sabes si en algún otro sector del país algún grupo de investigación está implementando un mismo enfoque o un enfoque similar para llegar a cerrar ese círculo entre academia, prevención y aspectos terapéuticos, si podemos decirlo de alguna manera, en el sector hospitalario? O sea, ¿en qué otra zona del país, por lo menos en Colombia, ves tú, crees que se haya hecho esto o esto es un aporte en Colombia que por primera vez están haciendo el Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico? Bueno, realmente este tipo de tecnología, pues, como lo comentaba, es bastante reciente y tomó popularidad a partir del SARS-CoV-2, pero Ujú, el tema de metagenómica y vigilancia no es exclusivo del Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico. De hecho, en la Universidad del Rosario sé que están realizando trabajos similares en el CES, también en el ICMT específicamente, el Instituto Colombiano de Microbiología Tropical, también hacen trabajos similares. Entonces, la idea es complementarnos o ayudarnos entre los diferentes institutos para tratar de comprender un panorama mucho más amplio en Colombia respecto a la ujú. vigilancia de patógenos por metagenoma. Entonces, sí, tengo conocimiento de estos dos institutos, de estas universidades, y incluso pues hemos conversado y intercambiado ideas, resultados con algunas de estas instituciones. Sí, para mí que soy del área agrícola y ambiental, sí es revelador, entre otras cosas, porque para nosotros la metagenómica es una herramienta que utilizamos, ¿cierto? Pero en la metagenómica, o que por lo menos la interpretamos
va más en la búsqueda de la diversidad, o sea, de la diversidad microbiana, diversidad bacteriana sobre todo, pero microbiana en general, en suelos, por ejemplo, Ujú. y tratar de entender la manera en la que los impactos ambientales por actividad antrópica, degradación del medio ambiente, cambio climático, en fin, afectan esa diversidad microbiana en el suelo, tomándola como un indicador de salud y de calidad, dependiendo de lo que querramos hacer, pero utilizarla para salud pública, pues es la verdad un enfoque muy interesante. Aquí no quiero cerrar, hay una última pregunta y como es hecha por alguien más, vale la pena. Y Jonathan Andrés pregunta, la pregunta que se ha planteado coteja la metadata de sus bases genómicas y al compararla con los análisis de hielo antártico que Colombia tiene, hielo antártico que Colombia tiene, perdón, hay un problema de puntuación. Hielo antártico dice que Colombia tiene la oportunidad de participar, ok, en la expedición de este año y si tiene alguna correlación en la identificación metagenómica de especies, virus antiguos que se puedan presentar en nuestros tiempos. Yo me imagino que cuál es el sentido, seguro la escribieron así rapidito que si existe la posibilidad de pronto de utilizar herramientas, es lo que entiendo, ¿cierto?, de metagenómica, para mirar si digamos, los potenciales agentes infecciosos que se derivan de los deshielos que se están generando por el tema de cambio climático y si pueden compararse los resultados para mirar si podríamos de alguna manera estar siendo afectados potencialmente por alguna infección, una pandemia o una epidemia derivada de esos microbios que se liberarían producto del deshielo. Bueno, yo ¿Qué, creo qué que sí. opinas? O sea, yo creo que sí. O sea, la herramienta metagenómica, pues, esta técnica ofrece una oportunidad bastante grande en muchos aspectos. Y creo que uno de los puntos en los cuales debemos enfocarnos es qué tipo de muestra yo puedo utilizar. Si realmente yo quiero saber una comunidad microbiana o si yo realmente estoy buscando patógenos nuevos. Entonces, todo va a depender. La metagenómica, aparte de ser muy buena, pues sí tiene fallas. Y es que en el punto de qué tipo de resultados puedo obtener. Y esto es dependiente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero conocer un microorganismo en X muestra, pero yo lo busco en otra, pues obviamente no lo voy a encontrar. Entonces, todo depende. Este es un punto de quiebre en la metagenómica, pero esto no significa de que sea mala, sino que dependiendo de su ventaja, o sea, de acuerdo a sus características, yo tengo que buscar sus ventajas. Entonces, sí es posible en la búsqueda principalmente estos nuevos virus, y esto es debido a que la metagenómica no utiliza un grupo, eh, no es dirigida, por decirlo así. Entonces, Ok. sí, me puede dar información de todo lo que está presente y por lo tanto es más fácil encontrar cosas nuevas, que es lo que estamos obteniendo ahora, que no nos vamos dirigidos, no nos vamos enfocando en decir yo quiero esto, no, estamos mirando a ver qué es lo que hay y a partir de este punto sabemos si estos virus nuevos pueden ser patógenos o no. Entonces, esa es la facilidad de la metagenómica, saber sobre, sobre todo lo que está presente en algo. Esa es la facilidad. Y por lo tanto, pues sí, sí es posible y sí es viable. ¿Qué tantos trabajos han realizado respecto a la pregunta? No sé, no sabría decir, pero sí sé que es viable. Hombre, Daniel, yo creo que si nos quedamos aquí conversando, se nos puede ir más tiempo. Y entonces yo creo que ya te podríamos ir cerrando. No quiero cerrar, No, hombre, sin agradecerte. Gracias por el tiempo que sacaste para la charla, gracias por la disposición, gracias por el buen ánimo, la buena intención, gracias por el trabajo que haces. Muy, muy con interesante. muchísimo gusto. Yo sé que hay varios egresados de nuestro programa que están viendo y se dan cuenta pues cómo has adelantado tu formación. Felicitaciones por eso. Y para quienes se Muchas conectaron gracias. desde otras instituciones, desde otros lugares, gracias también por estar conectados. Recuerden, Microdivulga Ciencia tiene canal de YouTube. Microdivulga Ciencia tiene canal de Instagram y de Facebook. Son muy activos, sobre todo las pueden buscarnos en redes sociales
las actualizaciones de las charlas que vienen se están publicando en esas redes, sobre todo en Facebook. Y en YouTube estamos publicando en YouTube estamos publicando los videos de las charlas que se vienen dando. Entonces, ahorita ya voy a dejar, ¿cierto?, de grabar, pero entonces en un par de días pueden encontrar este material disponible para que lo vean las veces que sea necesario, para que lo tomen como material de estudio, material de referencia, y si los profesores pueden utilizarlo también como material para sus clases, excelente. La idea es que nos ayuden a difundir nuestro contenido de la mejor manera posible. Un saludo muy especial para todos de parte de la Universidad Popular del Cesar y de Unilasallista Corporación Universitaria. Unos saludos de parte de profesores del programa de microbiología, Sandra Pacheco y Geisa Farelo. Gracias, profesores, por su considerados saludos para Daniel. Entonces, Muchísimas gracias, profesor, de verdad. Muy agradecido con este espacio y sobre todo mostrar un poquito de lo que hacemos, pero sobre todo me siento muy orgulloso de ser de la Popular del Cesar y ver todo lo que he avanzado, pero sobre todo gracias a los profesores que me ayudaron en mi formación, de verdad. muy amable, hombre, muy amable de tu parte. Un saludo para todos y que tengan un feliz resto de tarde. Estén pendientes de la publicidad que viene más en Micro Divulga Ciencia. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, profe.